Una historia de amor entre yo y mi jefe que nunca puede ser descubierta. Lo que jamás debió empezar, pero tampoco pudo detenerse. Tú no planeaste enamorarte, mucho menos de él desde el principio. Sabías que no era correcto. Él era tu jefe, el hombre que todos respetaban, el que caminaba con autoridad entre oficinas de cristal, el que nunca levantaba la voz, pero tampoco bajaba la mirada. Y tú solo buscabas un lugar donde crecer, un espacio donde demostrar tu valor. No amor, no riesgo, no esto ni... Sin embargo, ahí estabas, con el corazón latiendo fuera del ritmo cada vez que él decía tu nombre, con las manos sudando cuando su voz grave se deslizaba por tu espalda sin tocarla, con el alma temblando cada vez que su mirada te detenía un segundo más de lo profesionalmente aceptable. Al principio creíste que era solo admiración, después lo confundiste con respeto, luego te mentiste diciéndote que era una fantasía más, una ilusión inofensiva que pronto desaparecería, pero no desapareció, en todo lo contrario. Creció en silencio, en los pasillos vacíos cuando se cruzaban sin querer, en los correos con palabras medidas que escondían todo lo que no se podía decir, en las reuniones donde él encontraba pretextos para hablarte directamente, aun cuando no era necesario. Y tú empezaste a vivir para esos momentos. Pequeños, fugaces, pero llenos de electricidad, lo que no debía ser, comenzó a ser todo lo que deseabas. Una tarde, cuando te pidió que te quedaras después del horario para revisar un proyecto, sentiste que el aire se volvía más pesado. El silencio entre ustedes dejó de ser cómodo, se volvió expectante. Él estaba a 1 metro de distancia, pero sentías su presencia como si te abrazara sin tocarte. Y fue entonces que lo entendiste. Esto no era unilateral. Él también estaba luchando, él también estaba perdiendo. Esa noche no pasó nada físico, pero fue la primera vez que se dijeron todos sin hablar. Desde ese día empezaste a vivir 2 vidas: a la profesional, la de siempre, donde eras la empleada impecable, la que todos admiraban, y la oculta Anne, la silenciosa, la que se alimentaba de miradas robadas, de cafés que duraban un poco más, de despedidas lentas en el estacionamiento, de mensajes que borrabas después de leer. Sabías que no podía continuar, que si alguien se enteraba, todo lo que habías construido, tu carrera, tu imagen, tu independencia, se desmoronaría ámpero. ¿Cómo se frena lo que nunca pidió permiso para comenzar? No hay reglas cuando el amor llega sin anuncio, han solo consecuencia. Y tú estabas a punto de descubrirlas todas. Todo comenzó con una mirada. Fue en una mañana cualquiera, de esas donde el café no sabe a nada y los correos se acumulan como si alguien los lanzara desde un precipicio. Tú llegaste temprano, como siempre, puntual, impecable, con esa mezcla de nervios y ambición que llevabas pegada a la piel desde el primer día que entraste por esa puerta giratoria. Lo viste antes de que él te viera, o al menos eso creíste. Él estaba hablando con alguien del directorio, serio, enfocado, elegante como siempre, pero en el momento exacto en que giró el rostro y sus ojos encontraron los tuyos, algo cambió. No fue una mirada larga ni atrevida, ni mucho menos provocadora. Fue apenas un segundo, pero en ese segundo el mundo pareció detenerse, no por romanticismo ni por idealización anon. Fue porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien te vio de verdad, no tu currículum, no tu sonrisa de protocolo, no tu ropa planchada ni tus logros. A ti. Fue como si su mirada no pasara por encima, sino que se detuviera justo donde nadie solía mirar, en ese rincón oculto, donde guardas tus ganas de ser descubierta, sin tener que gritar. Intentaste ignorarlo, diste un paso hacia otro lado. Fingiste mirar el celular, pero cuando volviste a levantar la vista, él seguía ahí, y aunque ahora hablaba con otra persona, tú sentiste que algo invisible había quedado suspendido en el aire entre ustedes dos. Ese día fue distinto. Todo te pareció más ruidoso, más confuso. Los teclados sonaban como tambores, las voces se volvían ecos lejanos, y tú, sin saber cómo, empezaste a esperarlo en cada pasillo, en cada reunión, en cada cruce casual que antes era solo eso, casual, pero ya no lo era. Te diste cuenta de que él también se fijaba en ti. Pequeños gestos, cambios mínimos. El saludo que antes era formal,
Ahora venía con una sonrisa que duraba un poco más. El correo que solía ser directo, ahora tenía un espero que estés teniendo un buen día. Tú sabías leer entre líneas, siempre lo supiste, y aunque no había nada explícito, el lenguaje entre ustedes se volvió otro, un código que nadie más entendía, pero que ustedes leían con fluidez. Las pausas eran más largas, las despedidas más lentas, ni las miradas. Las miradas empezaron a decir cosas que no se debían decir. Era peligroso, no era absurdo, era imposible, pero tú no querías que se detuviera. Te decías que no pasaba nada, que era solo un juego interno, que nadie se estaba haciendo daño, que él era un hombre correcto, y tú, una mujer inteligente, que ninguno daría el siguiente paso, y sin embargo, ambos se seguían acercando, sin palabras sin planes, solo siguiendo algo más fuerte que la lógica. Ahí comenzó Anne con una mirada, una simple mirada que no tenía intención, pero sí destino. Y tú, aunque aún no lo sabías, ya habías cruzado una línea invisible, silenciosa, pero irreversible. El peso del silencio compartido después de aquella mirada, todo cambió. No de forma visible, no con gestos grandiosos ni palabras prohibidas. Cambió en lo imperceptible, en ese espacio invisible donde se cruzan las emociones que no pueden ser nombradas. Tú empezaste a llegar al trabajo con una ansiedad nueva. No era temor, no era expectativa, era presencia. Una presencia que te habitaba desde que abrías los ojos por la mañana. Una voz muda que te preguntaba, ¿lo verás hoy? ¿Pasará cerca? ¿Dirá tu nombre? Y él también cambió. No frente a los demás, jamás, pero tú lo notabas. Notabas cómo evitaba mirarte demasiado tiempo cuando otros estaban cerca, cómo sus pasos se volvían más lentos al pasar frente a tu escritorio, cómo encontraba motivos para preguntarte cosas que no necesitabas saber y sobre todo, cómo su voz bajaba apenas un tono cuando te hablaba a ti, como si quisiera que solo tú lo oyeras. Entre ustedes se instaló un silencio distinto. No era vacío, era una complicidad callada, una forma de reconocerse sin llamar la atención. Ese silencio tenía peso, no era leve ni romántico, era denso, a veces dulce, a veces incómodo. Te dabas cuenta de que él estaba ahí incluso sin verlo. Tu cuerpo reaccionaba antes que tu mente. Un cosquilleo en la nuca, un leve sobresalto en el estómago, el tipo de alerta que el alma emite cuando algo importante está a punto de suceder. Y aún así, no hablaban de eso. Ninguno de los dos puso nombre a lo que estaba ocurriendo, porque hacerlo era como invocar un incendio en medio de una oficina llena de papeles, porque nombrarlo era admitir que algo estaba creciendo, y al admitirlo, ya no habría vuelta atrás. Entonces callaron Anne. Y en ese callar, hablaron más que nunca. El silencio se volvió el lenguaje de las miradas detenidas, de los respiros profundos antes de cruzar palabra, de los mensajes escritos y borrados 100 veces, del café que él te ofrecía sin necesidad, de las veces que tú pasabas por su puerta solo para ver si estaba ahí. Sabías que todo eso estaba mal, lo sabías con una claridad punzante, pero había algo en ti que se aferraba a la sensación de ser vista, de ser deseada sin ser usada, de ser importante para alguien que nunca usaba palabras vacías. Él no era un hombre fácil, tampoco era un seductor, y quizás por eso todo era más peligroso, porque no jugaba, porque tú sentías que, al igual que tú, estaba luchando contra algo que no podía controlar. Una tarde, al salir del edificio, él iba detrás de ti. Tus pasos eran lentos, no porque estuvieras cansada, sino porque deseabas que él se acercara. Y se acercó sin decir nada. Caminó a tu lado. No era necesario hablar. La ciudad seguía viva, con su ruido, sus luces, su indiferencia. Pero entre ustedes, el mundo era otro. Uno donde cada centímetro de distancia pesaba, donde cada segundo juntos se sentía como un delito hermoso. No se rozaron, no se miraron, pero ambos sabían lo que estaban compartiendo. El peso de lo que no se dice, el vértigo de lo que no se puede admitir, la certeza de que lo que había entre ustedes ya era demasiado. Y así se fueron tejiendo los días siguientes, con silencios cargados, con gestos contenidos, con corazones que hablaban sin permiso. No había promesas, no había citas, no había declaraciones, solo había eso, una tensión
sutil, una llama que no se apagaba, un lazo que se hacía más fuerte cada vez que intentaban ignorarlo. Y tú sabías que si aquello seguía creciendo, no habría fuerza capaz de detenerlo. Cuando el deseo empieza a doler, lo que al principio era un susurro suave en tu interior, ahora se había vuelto un ruido constante, una especie de tambor sordo que golpeaba en el pecho cada vez que lo veías, cada vez que no lo veías. Era deseo. Sí, pero era un deseo que no se vivía con libertad. Era un deseo que dolía, porque no podías tocarlo, no podías decirlo, no podías confesarlo ni siquiera en voz baja, ni a ti misma. Te descubrías pensando en él en los momentos más inoportunos, al contestar correos, al comer sola frente a la pantalla, al revisar documentos que ya habías leído 2 veces. Él aparecía como una sombra, como un perfume persistente, como una sensación en la piel sin contacto. ¿Y empezaste a odiar esa sensación? Porque te hacía sentir viva, sí, pero también te hacía sentir culpable. Y tú no eras esa persona, no eras la que coquetea con el límite, no eras la que pone en riesgo todo por alguien que no puede tener Anne. Pero ahí estabas, cada vez más sumergida en esa red invisible que él también tejía contigo. Una red tejida con silencio, con pequeños gestos, con el peso de todo lo que no debía pasar y estaba pasando. Un día, después de una reunión especialmente tensa, él te miró más tiempo del permitido, y esa mirada te quemó, porque ya no era sutil, ya no era confusa, era deseo puro, era dolor, era un grito silencioso que decía: tú también lo sientes, ¿verdad? Ese día, cuando regresaste a casa, lloraste, no por Elan, no por lo que no podían tener, lloraste por ti, porque sentiste que algo dentro de ti se estaba rompiendo, porque querías algo que no podías pedir, porque sentías que estabas traicionando una parte de ti que siempre había sido firme, ética, fuerte, y sin embargo, no pudiste evitarlo. Al día siguiente, llegaste con los ojos aún húmedos por dentro, y cuando lo viste pasar por el pasillo, no pudiste sostenerle la mirada a Anne. Él lo notó, no dijo nada, pero lo notó, y por primera vez se mantuvo lejos. Ese día no pasaron los cafés, no hubo correos innecesarios, no hubo excusas para hablarte, y eso dolió más que todo lo anterior, porque ahí entendiste algo: a no tenerlo cerca, te dolía, pero tenerlo cerca también. El deseo había dejado de ser juego, había dejado de ser dulzura. Ahora era un cuchillo que te acompañaba todo el día, uno que tú misma sostenías, sin saber si querías soltarlo. Las horas comenzaron a pesar más, tus pensamientos se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Y si esto sigue? ¿Y si alguien lo nota? ¿Y si termina mi carrera por esto? ¿Y si, al final, él solo está jugando? Pero también había otras preguntas, esas que no te atrevías a mirar de frente. ¿Y si esto es real? ¿Y si él también está roto por dentro, como tú? ¿Y si esto, aún siendo imposible, es lo más honesto que has sentido en mucho tiempo? El deseo, cuando no puede expresarse, se convierte en fuego lento, uno que quema por dentro, que consume, y tú estabas ardiendo. No sabías cuánto tiempo más podrías sostenerlo, pero sabías que, si continuaba así, algo iba a romperse, y quizás ya estaba empezando a hacerlo. Pequeños gestos que lo dicen todo. Hay historias que no necesitan declaraciones. Hay amores que no se escriben con flores ni se gritan desde balcones. Hay vínculos que se tejen en lo más sutil, en lo mínimo. Y tú lo sabes, porque entre tú y él eran precisamente esos pequeños gestos los que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Como cuando él entraba a la sala de juntas y sin siquiera mirarte, se sentaba siempre en el mismo lugar, en el más próximo al tuyo. Como si la distancia física pudiera engañar al deseo. Como si la cercanía que dolía menos fuera la del cuerpo, no la del alma. Tú fingías no notarlo. Tomabas notas, asentías a los comentarios, hacías tu trabajo, pero en el fondo, lo sentías. Sentías el calor de su presencia, el leve roce de su codo cuando ambos se inclinaban sobre el mismo papel. Ese roce inocente, que no era inocente, o cuando cruzaban el pasillo en direcciones opuestas y él bajaba la mirada justo un segundo antes de que tus ojos lo alcanzaran. Un gesto de culpa o de protección, o de ambos.
o de ambos, y tú te preguntabas si él también iba contando los segundos en los que podían respirar el mismo aire, si también se quedaba despierto por las noches, reviviendo escenas que nunca llegaron a pasar. Había veces que él se acercaba a tu escritorio sin razón aparente, preguntaba cosas obvias, fingía revisar papeles, y tú respondías con la mejor máscara de profesionalismo, aunque tu voz temblaba apenas 1 milímetro, ese milímetro que nadie más notaba, pero que para ustedes lo decía todo. Una mañana dejaste tu taza de café olvidada en la sala común. Cuando volviste por ella, estaba en tu escritorio, limpia, lavada, con una nota en letra desconocida: cuida tus distracciones. No firmó, no era necesario. Tú sabías. Él sabía que tú sabías, y ese juego silencioso, ese vaivén de señales sin destinatario explícito, era su forma de estar contigo sin romper las reglas. Había días en los que evitaban cualquier contacto, como si el silencio absoluto pudiera contener lo que ya no cabía dentro de ustedes. Pero incluso en esos días había gestos, una pausa antes de cerrar la puerta, un que tengas buen día más lento, una mirada desde el otro extremo de la sala, una respiración contenida cuando pasabas cerca. Tú empezaste a guardar esos gestos como se guardan cartas antiguas, cómo se atesoran recuerdos de un amor que no tuvo fecha de inicio ni promesa de final. Cada gesto era una prueba, no de amor, quizás, pero sí de una verdad compartida. Y esa verdad pesaba, porque ninguno estaba dispuesto a romper el hechizo, pero tampoco se atrevía a cruzar la línea final. Había algo profundamente poético y cruel en ese equilibrio. Tú sabías que él también lo sentía, porque ningún gesto es tan cuidado, tan contenido, si no hay algo real detrás. Él no era un hombre descuidado, no se arriesgaba porque hacían, y sin embargo, ahí estaban cuidando tu taza, tus palabras, tus horarios, tu espacio, como si fueras parte de una rutina emocional que solo él y tú entendían. A veces, pensabas que quizás todo era una construcción tuya, que tal vez él no sentía lo mismo, que solo era amable, que tú estabas viendo señales donde no había nada. Pero luego él hacía algo pequeño e innegable, y todo volvía. Ese hilo invisible entre ustedes dos se tensaba de nuevo, un hilo que no dolía cuando estaba presente, dolía cuando faltaba. Y en esos pequeños gestos, tú encontrabas algo parecido a un refugio. No era amor en el sentido clásico, no era relación, no era futuro, pero era real. Y a veces, lo real no necesita etiquetas. Solo necesita un momento, un gesto, una mirada, y tú seguías contando cada uno de ellos como si fueran la única manera de sobrevivir a lo que no podía ser. Cuando el miedo y la culpa entran en escena, hasta ese momento, el amor escondido parecía un secreto dulce, doloroso, sí, pero manejable, como un fuego bajo control ardiendo por dentro, pero contenido. Hasta que un día algo cambió, No fue un beso, no fue una confesión, no fue una caricia fuera de lugar, fue un susurro a tus espaldas, una compañera de trabajo, una frase dicha en tono casual, pero con veneno debajo. Ustedes dos se llevan tan bien, ¿no? Siempre están tan cerca. La sangre te abandonó por un segundo, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, porque las palabras no son lo que importa, es la intención, la mirada que las acompaña, la insinuación que no necesita explicación. Ese día entendiste que ya no estabas completamente a salvo. Tu corazón se aceleró, no por emoción, por miedo. Y fue entonces cuando la culpa se instaló, silenciosa, fría, persistente. Te observaste a ti misma con otros ojos, ojos más duros, ojos que juzgaban. ¿Desde cuándo te habías convertido en alguien que vivía de medias verdades? ¿Desde cuándo tu integridad dependía de que nadie notara algo? ¿Desde cuando tu autoestima estaba tan atada a la validación silenciosa de alguien que no podía amarte en voz alta? Él notó tu cambio. Esa mañana te buscó con la mirada, pero tú bajaste los ojos. Te hiciste pequeña, te volviste invisible. Por primera vez, no querías ser vista, no por él, no por nadie.
La culpa no se manifiesta siempre como un castigo externo. A veces se mete en tus pensamientos más íntimos. Te hace cuestionar tu valor, tus decisiones, tu historia. ¿Eras menos profesional ahora? ¿Todo lo que habías logrado se reducía a un romance no dicho? ¿Ibas a perderte por alguien que ni siquiera podía tomarte de la mano frente al mundo? Esa noche no dormiste. Revisaste conversaciones que nunca llegaron a ser explícitas. Recordaste cada gesto, cada mirada, cada frase ambigua. Intentaste convencerte de que podías soltarlo, que aún estabas a tiempo, que solo bastaba con poner límites, con tomar distancia, con recuperar tu centro. Pero entonces pensaste en su rostro, en la manera en que te miraba cuando creía que nadie observaba, en la ternura contenida en cada silencio, en la forma en que tu nombre, dicho por él, tenía otro peso, y supiste que no era tan simple. La culpa convivía ahora con el deseo. No lo anulaban, solo lo ensombrecía, y tú te sentías dividida. Una parte de ti quería salir corriendo, cortar todo, cerrar la historia antes de que alguien la escribiera por ti. Pero la otra parte no quería renunciar, porque por primera vez en mucho tiempo sentías algo vivo dentro de ti, y aunque doliera, se sentía real. Él también empezó a tomar distancia, no de forma brusca, no con frialdad, pero con prudencia. Te hablaba menos. Sus visitas a tu escritorio se redujeron. Sus correos eran estrictamente laborales, y eso, lejos de tranquilizarte, te rompía, porque entendías que el miedo había llegado a él también. Y cuando el miedo entra, el amor se esconde. Te diste cuenta de que no eran solo tú y él y Ann, eran todos. Eran reglas, eran jerarquías, eran reputaciones, eran caminos construidos con esfuerzo, que podían desmoronarse por una sola sospecha. El miedo y la culpa se convirtieron en terceros personajes en esta historia. No dormían, no se iban, no callaban. Esa la da uno. ¿Y tú? Tú empezaste a preguntarte si esto iba a terminar, no por falta de amor, sino por exceso de consecuencias. El día que él casi lo dijo todo sin decir nada fue un martes. Uno cualquiera, de esos que no prometen nada, pero que terminan marcando un antes y un después. Llegaste temprano, como siempre. Te sentaste en tu escritorio, abriste el portátil y trataste de sumergirte en tareas, informes, correos, todo normal, todo mecánico, hasta que él entró. No fue su presencia lo que te alteró, era algo más algo en sus ojos, los tenía distintos, cansados, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir, como si llevara días cargando algo que no podía decirle a nadie. Y tú lo supiste, porque lo conocías más allá de su título, su cargo o su postura firme en las reuniones. Tú sabías leer sus silencios. Y ese silencio, ese martes, hablaba demasiado. No hubo contacto visual inmediato. Él pasó frente a ti, sin mirarte, pero sus hombros caídos, su paso más lento, su leve suspiro, todo en él gritaba que algo estaba a punto de romperse. Durante la reunión de la mañana, tú casi no escuchaste lo que se decía. Tus ojos lo seguían, aunque fingías tomar notas. Y entonces ocurrió en un momento cualquiera. Él alzó la vista y te miró. No fue un vistazo rápido. No fue una mirada de rutina, fue algo más profundo, como si se desnudara por dentro, como si, por fin, te diera permiso para ver todo lo que había estado escondiendo. Ni tú te congelaste, porque en ese instante supiste que él iba a decir algo, tal vez no en palabras, pero lo iba a decir. Terminada la reunión, te llamó a su oficina. Ningún pretexto profesional, a ninguna excusa, solo ¿puedes venir un momento? Que sonó más a súplica que a orden. Entraste. La puerta se cerró. El aire se volvió denso. Él no se sentó detrás del escritorio. Tampoco fingió revisar papeles. Se quedó de pie frente a la ventana, de espaldas a ti. Y habló. A veces no es fácil, ¿sabes? Tu corazón comenzó a latir con violencia, no por lo que dijo, sino por el tono. Era él, pero distinto. Más humano, más vulnerable. Hay decisiones que uno no toma con la cabeza, continuó. Se toman con algo más. Algo que no siempre entiende de consecuencias. Tú no dijiste nada. Ni podías, ni sabías si querías. Me preocupo por ti, dijo de repente. Más de lo que debería. Y no sé
si eso es correcto. Pero es real en silencio, en un silencio que te envolvió como una ola, un silencio que decía mucho más que cualquier declaración. Él se giró y ahí estaban sus ojos otra vez, llenos de algo que no podías nombrar pero que sentías. No voy a pedirte nada, dijo al final. Solo quería que lo supieras. ¿Y tú? Tú no lloraste, no corriste, no dijiste, yo también. Anne, solo lo miraste, con los ojos llenos de todo lo que tampoco podías decir. Y en ese intercambio sin palabras, lo entendieron ambos. El amor estaba ahí en presente, en vivo, intenso, pero también estaba encerrado en una jaula hecha de miedo, deber y límites. Ese día, él casi lo dijo todo sin decir nada, y tú casi respondiste sin abrir la boca. Y sin embargo, ambos salieron de esa oficina con la certeza de que lo que sentían no era una ilusión, era real, tan real que asustaba, tan real que ninguno sabía qué hacer con eso. El refugio imposible de una rutina compartida a veces. El amor no necesita promesas, no exige juramento, no florece en cenas románticas ni en escapadas de fin de semana. A veces, el amor se refugia en la rutina, en lo cotidiano, en aquello que parece banal, pero que, cuando se comparte en silencio, tiene más peso que cualquier te amo a gritos. Después de aquel día en su oficina, nada cambió y todo cambió. Las palabras seguían siendo pocas, los gestos, medidos, las conversaciones necesarias y precisas. Pero tú sabías, y él también, ahora había algo compartido, aunque invisible. Fue entonces cuando la rutina se volvió el único espacio donde podían tocarse sin tocarse, donde podían cuidarse sin levantar sospechas, donde podían amarse sin traicionar. Cada mañana llegabas a la misma hora, y él también sin hablarlo, sin pactarlo, pero siempre coincidían en el ascensor. Y en ese trayecto corto, entre el piso 0 y el 6º, sus miradas decían buenos días con una calidez que nadie más entendía. En las reuniones, él volvía a sentarse cerca, no demasiado, solo lo justo para escucharte respirar, para sentir tu energía sin que los demás lo notaran. Y tú aprendiste a moverte entre líneas, a hablar con los ojos, a decirte extraño sin pronunciar una sílaba. Los cafés a media mañana se volvieron rituales, cada uno con su taza, cada uno en su escritorio, pero siempre al mismo tiempo. Y si uno se retrasaba, el otro esperaba. Era su forma de decir, aquí estoy. No me he ido en una vez. Él dejó un post-it en tu monitor, a nada revelador. Solo decía, no olvides comer hoy. Cuida de ti. Parecía una frase de cortesía, pero tú sabías, Anne, porque él conocía tus días malos, tu tendencia a dejarte en último lugar, y tú también lo cuidabas, no con gestos grandiosos, sino con detalles. Un informe impreso antes de que él lo pidiera. Un comentario dicho en público que lo respaldaba sin parecer obvio. Un silencio respetuoso cuando sabías que su mundo personal estaba desmoronándose, aunque nunca lo admitiera. Se volvieron compañeros de trincheras, socios en el arte de fingir normalidad, y en medio de esa coreografía cuidadosa, el amor seguía creciendo, lento, silencioso, profundo, pero también dolía, porque cada momento compartido llevaba, al fondo, una pregunta sin respuesta. ¿Hasta cuándo podremos sostener esto sin rompernos? Tú empezaste a temerle a los fines de semana, a los feriados, a los días sin oficina, porque fuera del entorno laboral, él no existía para ti. No podías llamarlo, no podías escribirle, no podías buscarlo, y esa ausencia se volvía insostenible, como si te arrancaran una parte de ti durante 2 días enteros, como si el único lugar donde podías respirar fuera ese edificio que odiabas antes de conocerlo. La rutina se convirtió en tu único refugio, pero también en tu prisión. No podías avanzar, no podías retroceder, solo podías repetir los mismos pasos una y otra vez, esperando que de alguna forma ese amor tan cuidadosamente contenido no terminara ahogándolos a ambos. Y a pesar de todo, cada lunes por la mañana, cuando lo veías entrar, cuando sus ojos buscaban los tuyos, cuando un leve gesto confirmaba que aún estaban ahí, el uno para el otro, tú sabías que, por más imposible que fuera, ese amor, tu amor, seguía vivo. No gritaba, no pedía,
no exigía solo, existían y tú vivías por esos segundos, Anne, por esas pausas, por esa rutina compartida que, aunque no era suficiente, era todo lo que podían tener. Lo que no se dice también deja cicatrices a veces. Creemos que el silencio es protección, un escudo en una forma de no dañar, de no complicar, de no exponerse, pero con el tiempo descubres la verdad más amarga. En el silencio también hiere. El silencio también grita. El silencio, cuando dura demasiado, se convierte en ausencia. Y tú lo sentiste en la piel, porque había días en que él pasaba junto a ti y no decía nada, no porque no sintiera, sino porque no podía, porque el riesgo era demasiado alto, porque el miedo era más fuerte que el deseo. Y tú sonreías, Anne, como si no te doliera, como si no notaras su distancia, pero por dentro sangrabas. Empezaste a preguntarte si te estabas volviendo invisible para él, Anne. Si el amor que una vez se insinuó en miradas estaba muriendo en la quietud. Si lo que compartían no era amor, sino costumbre. Y ahí fue donde la duda empezó a hacer su trabajo sucio. Recordaste cada gesto que alguna vez te hizo creer, en cada mensaje velado, cada encuentro silencioso. Y empezaste a preguntarte si lo habías imaginado todo. Porque cuando el otro calla, cuando el otro se aleja sin explicación, tu mente empieza a inventar explicaciones crueles. Tal vez él se arrepintió, tal vez encontró a alguien más, tal vez solo te usó para llenar un vacío temporal, tal vez nunca sintió lo mismo. Y cada tal vez era una herida más en lo esperaste, no un día, no una semana, meses, esperaste que él volviera a buscarte con los ojos, que dejara un nuevo post italiano, que te llamara a su oficina sin un motivo real, que encontrara cualquier excusa para decirte, sin decirlo, que aún estabas en su mente. Pero el silencio se alargó y tú empezaste a desaparecer. Te alejaste primero emocionalmente, después físicamente. Aceptaste reuniones en otras áreas, saliste a almorzar con otros, reíste con fuerza, como si no tuvieras el corazón quebrado, ni él te observaba a serno, porque aunque no dijera nada, tú sentías sus ojos, y esa mirada ya no era de ternura, era de culpa, de derrota, de alguien que también había elegido el silencio, y ahora no sabía cómo romperlo. Un día lo encontraste solo en el pasillo, tú con un café, Anel con papeles en la mano. Sus ojos buscaron los tuyos y ahí estaban, los mismos ojos de siempre, los que hablaban, los que pedían perdón sin voz, los que decían aún estás aquí para mí, pero ya no se atreven a pronunciarlo. Tú pasaste de largo, no por orgullo, sino por autoprotección, porque el silencio que compartían ya no era amor, era herida. Y aprendiste por fin una lección que te desgarró por dentro. Lo que no se dice también deja cicatrices, las conversaciones que nunca ocurrieron, las caricias que se reprimieron, los te amo que murieron en la garganta. Todo eso también duele, y tú las llevabas dentro, como marcas invisibles, como historias que nunca tuvieron final, como una carta que nunca fue entregada, pero que aún arde en el pecho. El día que casi decidiste irte, toda historia tiene un punto de quiebre, un instante en que el alma dice basta, no porque deje de amar, sino porque ya no sabe cómo sostener tanto amor sin romperse. Y tú llegaste a ese punto. Fue un día gris, no por el clima, sino por dentro. Te levantaste con el cuerpo pesado y el alma vacía, Anne. Ni el café supo a nada, ni la ropa favorita te hizo sentir bonita, ni el reflejo en el espejo te devolvió algo reconocible. Ese día no pasó nada extraordinario. No hubo una pelea, no hubo un adiós, ni siquiera un gesto de rechazo. Y sin embargo, fue el día en que todo se volvió insoportable. Llegaste a la oficina, te sentaste, y por primera vez en mucho tiempo, no lo buscaste con la mirada. Decidiste hacerte invisible incluso para ti misma. Pero él estaba ahí, lo sentías como siempre, pero esta vez no te miró. O si lo hizo, no lo dejaste ver. Ese fue el primer disparo silencioso del día. Horas más tarde, te escribieron de otra empresa, oferta, un puesto importante, más salario, más libertad, otro país, y la idea se te metió en la cabeza como un susurro, tal vez es hora de irme, no solo del trabajo, sino de todo, de la espera, del dolor,
de esa ilusión que no tiene futuro. Y por primera vez lo consideraste en serio. Abriste la propuesta, la leíste palabra por palabra, y cada línea era una invitación a la libertad. Ante imaginaste lejos, otra ciudad, otro ritmo, otra oficina donde él no existiera, donde no tuvieras que fingir que no dolía, donde no sintieras su perfume flotando en el aire, donde no recordaras en cada rincón lo que nunca fue. Y te asustaste, porque una parte de ti, sí quería irse, y otra no podía soltarlo. ¿Cómo te despedías de alguien que nunca fue realmente tuyo, pero al mismo tiempo era todo lo que tu corazón reconocía como hogar? Guardaste el correo sin responder. Saliste a caminar durante el almuerzo necesitabas aire, necesitabas huir de ti por un rato. Y entonces, sin esperarlo, él apareció. Detrás de ti, Anne, sin decir tu nombre, solo se puso a tu lado. Como tantas veces, Anne, como si supiera. Y tú sentiste el temblor en el nudo en la garganta. Las ganas de llorar, Anne, pero no lloraste. ¿Estás bien?, preguntó él. En voz baja, Anne, tú lo miraste. Y por un segundo, casi se lo dijiste todo. Que estabas cansada, que dolía, Anne, que lo amabas. Anne, que ibas a irte, que no podías más, Anne, pero solo dijiste: estoy pensando en hacer un cambio. Él te miró, Fillon, y en sus ojos se cruzaron 100 emociones al mismo tiempo. ¿Vas a irte? ¿Vas a irte? No lo preguntó como jefe, lo preguntó como hombre. Como ese alguien que sabía que, si te ibas, una parte de él también se rompería. Tú no respondiste, Anne, porque no podías mentir. Y decir la verdad te haría pedazos. Se quedaron en silencio. Unos segundos, Anne, un siglo. Y entonces él dijo: haz lo que sea mejor para ti. Pero si decides quedarte, yo también cambiaré cosas. No explicó más, no prometió nada. Pero en su voz, en su forma de decirlo, tú sentiste por primera vez miedo en él, a miedo de perderte, miedo real. Volviste a tu escritorio y esa noche no pudiste dormir, porque ese fue el día en que casi te fuiste, y también el día en que, por primera vez, él pareció dispuesto a hacer algo para que no lo hicieras. La noche en que soñaste con decirle adiós, aquella noche no llovía. No había música triste, no había cartas rotas ni palabras pendientes, solo silencio. Un silencio tan denso que podías escucharlo respirar contigo. Y en medio de ese vacío, por primera vez, lo imaginaste todo, lo dijiste todo. Sin que él estuviera presente, fue en tu mente, fue en tu alma. Fue en ese rincón donde las emociones que no se atreven a salir gritan ante sentaste frente al espejo, Anne, no maquillada, no vestida para impresionar, solo tú, Anne, con el rostro limpio y los ojos cansados de llorar por dentro, Anne, y te hablaste como si él pudiera oírte, como si estuviera ahí, sentado al borde de tu cama, esperando por las palabras que nunca te atreviste a pronunciar. Quiero decirte adiós, susurraste, no porque el amor se haya ido, Anne, sino porque quedarte se volvió una forma de morir lentamente. Te viste ahí, explicándole lo inexplicable, aunque amar en silencio desgasta, que desear en secreto envenena, que fingir que nada pasa rompe por dentro. Le dijiste que estabas cansada de escribir correos que borrabas, de buscar su reflejo en cada sala de reuniones, de detener tu mundo cada vez que él pasaba cerca. Y también confesaste que lo amaste, no una vez, sino cada día, en cada detalle, en cada silencio compartido, en cada frase que parecía neutra, pero que tú sabías que venía de un lugar profundo. Le dijiste que su voz era tu refugio, que su forma de mirar te hacía sentir vista de verdad, que en sus pausas encontraste ternura, y que su frialdad, cuando llegaba, te destruía más que cualquier grito. Le dijiste que no lo culpabas, que entendías sus miedos, su puesto, Anne, su vida, pero que tú también tenías una y que ya no podías vivirla a medias. Te imaginaste levantándote, tomando tu bolso, Anne, entrando en su oficina y diciéndole: gracias por enseñarme que puedo amar así, pero también gracias por mostrarme que merezco algo más, Anne, un amor que no se esconda, un amor que no duela al final del día.
un amor que se atreva. Y al imaginarlo, sentiste algo que no esperabas pasan, no porque quisieras dejar de amarlo, sino porque por fin te dabas permiso de amarte a ti también. Esa noche no dormiste, no podías, tu alma estaba despidiéndose, aunque aún no hubieras dado ningún paso, pero en esa despedida imaginaria, algo dentro de ti despertó una semilla, una certeza. No todo lo que arde debe consumirte, no todo lo que duele debe quedarse, y aunque no lo dijiste en voz alta, esa noche por primera vez te escuchaste a ti, y eso lo cambió todo. El gesto inesperado que lo cambió todo a veces no es una confesión, no es un beso robado, no es una declaración grandiosa bajo la lluvia. A veces, lo que lo cambia todo es un gesto pequeño, tan simple, tan sutil, tan fuera de todo pronóstico, que tu corazón no sabe si abrazarlo o temerlo. Fue una mañana como cualquier otra. Café en la mano, correo lleno, mirada cansada. Habías decidido seguir no por él, por ti, porque ya no podías quedarte suspendida entre el quizás y el nunca. Pero justo cuando tu alma empezaba a construir su muralla, él apareció no en persona, no con palabras, sino con un sobre, uno blanco, pequeño, sin remitente sobre tu escritorio. Lo viste y tu pecho se apretó. Un mensaje anónimo, una nota de recursos humanos, un error, pero algo dentro de ti supo. Lo tomaste con dedos temblorosos y lo abriste, como quien abre una herida antigua. Dentro, solo una hoja, sin firma, sin título, solo una frase escrita a mano, con esa letra que reconocías, aunque jamás te hubiera escrito antes. Yo también soñé con decir adiós, pero en ese sueño tú no estabas ante. Quedaste inmóvil, leyendo, releyendo, sintiendo, porque no era solo una frase, era todo, era su confesión, era su miedo, era su forma de decir no te vayas, y por primera vez algo se quebró en ti, pero no fue dolor, fue resistencia, porque ese gesto, tan mínimo, tan escondido, tenía el peso de todos los silencios pasados, era una llave, una grieta, una esperanza. No sabías qué hacer, no corriste a buscarlo, no gritaste, no lloraste, solo lo guardaste, y durante todo ese día te descubriste temblando por dentro. No por miedo, sino porque esa pequeña nota había encendido un fuego nuevo, uno que no ardía de dolor, uno que hablaba de posibilidad. Horas después, él pasó cerca, no te miró directamente, pero dejó su mano sobre el respaldo de tu silla por apenas un segundo. Un segundo suficiente para decirlo todo. Y tú sonreíste, no con la boca, con el alma. Porque ese gesto, ese sobre, ese roce, no resolvía el abismo, pero construía un puente, quizá frágil, quizá efímero, pero real. Esa noche, al volver a casa, abriste un cuaderno y escribiste no sé a dónde nos llevará esto. Pero ya no estoy sola en el silencio y fue la primera vez en mucho tiempo que dormiste sin llorar. Las reglas que empezaron a romperse al principio, todo era invisible a un ros accidental. Una pausa más larga al entregar un informe. Un mensaje que no decía nada, pero lo decía todo y tú lo sabías. Sentías que algo había cambiado, pero no era escandaloso, no era obvio. Era sutil, peligrosamente sutil. Las reglas seguían ahí, colgadas como retratos en las paredes del edificio, implacables, inquebrantables, innegociables. Pero cuando el corazón se empieza a atrever, las reglas comienzan a agrietarse. Él, que antes mantenía una distancia milimétrica, ahora se acercaba más de lo necesario. Tú, que antes disimulabas tus miradas, ahora las sostenías un segundo más. Una conversación informal en el ascensor, una coincidencia en la cafetería. Una reunión que duraba más de lo previsto, aún sin urgencia aparente, y nadie lo notaba, no eso querías creer. Porque el amor prohibido no empieza con un beso robado, empieza con decisiones pequeñas, diarias, que van cruzando límites invisibles. Una tarde te pidió ayuda con una presentación, nada fuera de lo común. Pero al cerrar la puerta de su oficina, el aire se volvió otro. ¿Te molesta quedarte un poco más?, preguntó. ¿Tú solo?
Asentiste. Y en esa hora extra, entre gráficos y números, sus manos rozaron las tuyas al pasar las hojas. 1, 2, 3 veces. Y entonces te miró no como jefe, no como colega, como hombre, como alguien que lleva meses conteniéndose, como alguien que está al borde. Y tú sentiste vértigo, porque querías lanzarte, pero también sabías que no habría red Ann, pero no pasó nada. Ni beso Ann ni confesión, solo una frase suya antes de salir: gracias por quedarte. No solo hoy. Y cerró la puerta. Te quedaste sola, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros, porque sabías lo que esa frase quería decir, y también sabías que no podías fingir más. En las reglas empezaban a romperse. No con escándalo, sino con ternura, y eso lo hacía aún más peligroso. Días después, fue tu turno de buscarlo. Una excusa pequeña, un documento que se te olvidó entregar. Él te miró como si supiera, y no dijo nada a Ann, pero sus ojos sí. Ann y tú te rendiste un poco más. Era un juego silencioso, una danza cuidadosa, una línea fina entre lo permitido y lo prohibido. Pero ya no eras la misma y él tampoco. Había días en que sus dedos tocaban los tuyos al pasar una taza de café, días en que te mandaba un correo sin destinatario, solo con puntos suspensivos, días en que su mirada cruzaba la sala y se quedaba contigo. Y aunque nada era oficial, nada era evidente, todo era real. El amor, cuando se contiene demasiado, encuentra formas de escapar. Y así, entre agendas compartidas y archivos compartidos, también comenzaron a compartirse miradas, silencios, esperas. El mundo no lo sabía ni ustedes. Tampoco sabían a dónde los llevaría. Pero algo era claro. En las reglas ya no mandaban en no del todo. No cuando el corazón empezaba a escribir sus propias cláusulas, con tinta invisible. Cuando el mundo empezó a sospechar, tú pensabas que lo disimulaban bien, que los gestos eran pequeños, que las pausas eran sutiles, que nadie podía ver lo que ardía entre ustedes. Pero el amor, por más secreto que sea, deja huellas. Y alguien, un día cualquiera, las empieza a seguir. Todo comenzó con una mirada de más a no tuyan, no suyan de ellos. Un comentario casual en el pasillo: últimamente están mucho tiempo juntos, ¿no? Tú sonreíste, nerviosa. En él ni respondió, pero esa frase quedó colgando en el aire, como una sombra. Después vino una reunión. ¿Tú hablaste, Anel? ¿Te defendió? Con fuerza, con una pasión que no solía usar con otros. Y alguien lo notó. Ann no lo dijo, pero lo supiste en la forma en que alzó las cejas, en cómo te miró después. Luego, una tarde, lo escuchaste, un susurro en dos colegas riendo por lo bajo, tu nombre en el de Elan, y una palabra que te estremeció: Anovio, Ann, como si siempre hubiera estado ahí, como si la tensión, las miradas, los silencios ya no fueran invisibles. Esa noche te miraste al espejo y te preguntaste: ¿se nota tanto? El miedo volvió, pero era otro miedo, no el de perderlo, el de ser descubierta, porque lo que ustedes tenían no estaba permitido, porque bastaba una denuncia, una sospecha, una palabra, para que todo se derrumbara. Y lo peor era que ni siquiera tenían un todo, no había relación formal. No había promesas, solo lo no dicho, solo lo sentido Ann. Y sin embargo, eso bastaba para ponerlo todo en riesgo. Él también lo notó. Hay que tener más cuidado, te dijo una mañana, sin mirarte directamente. Y esas palabras te dolieron más que un grito, porque eran un murón, una advertencia, un recordatorio de que ese amor no tenía lugar en el mundo real. Durante días se alejaron, sin decirlo, sin explicarlo. Solo tomaron distancia, más correos, menos ojos, a más formalidad, menos alma. Ni tú lo sentiste, como si te hubieran arrancado algo que apenas habías empezado a tener. Pero en esa distancia forzada, entendiste algo. Ya no sabías vivir sin esa conexión. Era como apagar una luz que ya te había mostrado todo lo que habías ignorado por años. Y un día, después de semanas de distancia cuidadosa, lo encontraste solo, en la sala de descanso, mirando por la ventana, Ann sin café, sin celular, Ann solo él, y su silencio. Te acercaste.
No dijiste nada, solo estuviste. Y él susurró, sin girar, no puedo prometerte nada, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no pasa nada. ¿Y tú entendiste que el amor, aún en las sombras, aún prohibido, era real, que podían esconderlo, anegarlo, postergarlo, pero ya no podían deshacerlo? Porque lo que empezó como una línea cruzada, ahora era un abismo imposible de ignorar, y aunque el mundo comenzara a sospechar, ningún juicio externo dolía más que la idea de vivir una vida donde él ya no estuviera. El momento en que casi todo se derrumba, hay días que parecen normales. Despiertas con la rutina de siempre, misma ropa, mismo camino, mismo café. No sabes, no puedes saber que ese será el día que lo cambiará todo. Aquella mañana, tú no lo presentiste. Entraste a la oficina con los papeles en mano y la respiración contenida. Ya habías aprendido a caminar sobre cristales sin hacer ruido, pero el peligro no siempre viene con señales. A veces llega disfrazado de accidente, una reunión inesperada, una computadora abierta, un mensaje. Olvidado fue eso. Un mensaje sin nombre, sin firma, sin destinatario, pero tuyo, claramente tuyo. Una respuesta breve, emocional, que habías escrito días atrás. Un borrador que él guardó, sin querer o quizás sin poder soltarlo, y que ahora otro vio. Fue un compañero o una compañera, nunca lo supiste bien. Solo recuerdas la forma en que te miraron al salir de la oficina, con esa mezcla de sorpresa, juicio y algo más peligroso, curiosidad. La noticia no tardó. No hubo correos ni acusaciones formales, solo un murmullo. Primero en el pasillo, después en la sala común. Y finalmente, en la dirección llamaron. El corazón casi se te detuvo. Las manos frías en la garganta cerrada. Te sentaste frente a tu superior directo, no él, otro. Y escuchaste la frase que temías desde el principio. Ha llegado una queja informal .ai. Y rumores. Necesitamos entender si hay una relación inapropiada, inapropiada. Esa palabra cayó como un golpe, no por ser mentira, sino porque jamás pensaste oírla en voz alta. Negaste con firmeza, con miedo, con lágrimas contenidas, pero sabías que la grieta ya estaba ahí. Y una vez abierta, es difícil cerrarla. Saliste temblando. Buscaste a él con la mirada, pero no estaba. Había salido inconvenientemente o estratégicamente. Te sentiste sola, más sola que nunca y por un instante pensaste en renunciar, en escapar, en desaparecer, en borrar todo lo vivido, en volver a tu vida antes de la más segura, más simple, más gris, pero no pudiste, no porque fueras débil, sino porque sabías que, aunque doliera, ese amor te había hecho viva de nuevo. Horas después, él apareció. Te buscó, cerró la puerta de su oficina y te miró con una mezcla de culpa y fuego. Fue mi error, no debí guardar ese mensaje. Te puse en riesgo, tú no respondiste. No querías culpas, querías respuestas. ¿Y ahora qué?, preguntaste, y se acercó no para tocarte, sino para decirte la verdad. Si esto sale a la luz, puedo perderlo todo. Mi cargo, mi carrera, mi nombre, y tú lo sabías. Pero entonces susurraste, y yo ya te estoy perdiendo en silencio. Hubo un silencio denso, irrespirable. Él no prometió nada. Tú no exigiste nada, pero en esa sala casi todo se derrumbó, no por odio, no por traición, sino por el peso del amor, cuando no tiene espacio donde existir. Y esa noche, mientras caminabas a casa, entendiste el amor no siempre triunfa cuando es verdadero. A veces, ser verdadero es lo que más lo condena. Lo que elegiste guardar para siempre no hubo final, no como en las películas, no como en los libros. Nadie gritó, nadie lloró en público. No hubo despedidas dramáticas en medio de la lluvia. Solo hubo decisiones silenciosas. Él se distanció de forma sutil, como si cada paso atrás fuera una forma de protegerte, o de protegerse a sí mismo. Tú lo aceptaste, no por falta de amor, sino por exceso de realidad. Porque en algún punto ambos entendieron lo que nunca se atrevieron a decir en voz alta, en que amarse no siempre basta. El trabajo siguió, las reuniones, los correos, las rutinas, pero algo en ti ya no era igual. No buscaba su mirada, no,
esperabas su mensaje. No guardabas migas de esperanza. Te convertiste en alguien más fuerte y más callada, más capaz de sostener un secreto sin que éste te devorara por dentro. Afuera, todo parecía igual, pero adentro, tú habías cambiado porque después de él, entendiste que amar también es saber soltar, que hay historias que no nacieron para contarse en voz alta, sino para vivirse en los pliegues del alma. Un día, mientras ordenabas tu escritorio, encontraste la nota en aquella, la del sobre blanco. La de la frase que lo empezó todo. La leíste una vez más y no lloraste, solo la doblaste con cuidado y la guardaste en un cuaderno que nadie abre, uno donde anotas los sueños que no se cumplieron, pero que aún así te enseñaron algo. No volviste a hablar con él fuera de lo necesario, no porque lo odiaras, sino porque sabías que algunos silencios son más fieles que 1000 palabras. Pasaron meses en quizá años, y de vez en cuando alguien lo mencionaba, o cruzaba su nombre en algún documento, y algo en tu pecho latía distinto, no por dolor, no por nostalgia, sino por respeto, porque él fue un amor imposible, un amor real, un amor que nunca tuvo permiso de ser, pero que siempre será parte de quien ahora eres. Un día te preguntaron, ¿alguna vez estuviste enamorada de alguien que no podías tener? Tú sonreíste y dijiste, sí, pero no lo perdí, lo guardé, donde nada ni nadie puede tocarlo. Y así lo hiciste, lo guardaste en el rincón más íntimo de ti, en ese lugar donde solo viven los amores que no fueron, pero que, de algún modo, siempre serán. Fin, una historia de amor entre yo y mi jefe que nunca puede ser descubierta.